Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a estar hablando un poco más sobre la profecía del Antiguo Testamento. En otro video hablaba acerca de la profecía verdadera del Antiguo Testamento. Y si no han visto esa lección, les animo a que consideren esa lección en conjunto con esta. Pero esta sigue a esa primera, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, lo que quiero hablar es un poco más acerca de la profecía y específicamente cómo debemos aplicar los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento a nosotros hoy en día, cristianos viviendo hoy. ¿Qué mensaje tienen los profetas del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día? ¿Cómo los debemos entender? ¿Cómo los debemos aplicar? ¿Verdad? Hablando de sus escrituras. ¿Qué enseñanza podemos sacar para la iglesia de hoy de los profetas del Antiguo Testamento? Porque aunque podemos decir que los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento no fueron escritos directamente a nosotros, cristianos viviendo hoy en estos días, sino que mejor fueron escritos los profetas, los textos proféticos para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos fueron los primeros destinatarios, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento, puesto de otra manera, fueron escritos para el pueblo de Israel. Pero para nosotros, hoy en día, cristianos, también podemos sacar mucho provecho de los profetas, ¿verdad? Es decir, sus mensajes todavía se aplican a nosotros. Entonces, en esta lección vamos a hablar más acerca de este punto. Y para ello quiero mencionar algunas cosas que creo nos ayudan para ver esto y entenderlo de una forma mejor. ¿Cómo se aplican los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a considerar el primer punto, la primera idea. Y esto es lo que acabo de mencionar, que cada profeta del Antiguo Testamento escribió a una audiencia original. Y podemos decir que esa audiencia original fue el pueblo de Israel. Todos los profetas, pues, fueron escritos con la intención de enseñarle algo a Israel. Una lección, ¿verdad? Los mensajes de los profetas tienen que ver con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Pero también, aunque ellos fueron la audiencia original, podemos decir que hay una audiencia extendida también. Por ejemplo, la iglesia del primer siglo, la iglesia del segundo siglo también podemos decir. Ellos tomaron a los profetas y los aplicaron a su día también, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de una audiencia original, Israel del Antiguo Testamento. Podemos hablar de una audiencia extendida, personas cristianos, la iglesia que vivió más adelante. Y podemos hablar de un tercer grupo, la audiencia más extendida. ¿Quiénes somos nosotros, los cristianos de hoy en día? ¿Cómo nosotros podemos tomar un libro como por ejemplo el libro de Ezequiel? Solo usando un ejemplo. ¿Cómo debemos nosotros entender Ezequiel para nuestros días? No va a ser de la misma manera que el pueblo original lo tomó, ¿verdad? Porque ese Israel ya no existe. Ese Israel era cautivo en Babilonia. Pero toda esa audiencia original ya no existe. Esa situación original ya no existe. Solo existimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender el libro de Ezequiel? Bueno, primeramente necesitamos recordar que el libro fue escrito primeramente a esa audiencia original. Y cuando reconocemos esto, vamos a tener más cuidado
en lo que se dice a esa audiencia original. Y una vez que entendemos esa situación, por qué Ezequiel le escribió a esa audiencia original lo que le escribió, ya podemos tomar esas ideas, esos principios, esas verdades, estas lecciones, podemos decir, y esas son las que queremos aplicar a nosotros hoy en día. Y aquí en un momento vamos a ver un ejercicio práctico. Me gustaría pues repasar un texto de Ezequiel y vamos a hablar acerca de ello para ilustrar cómo aplicamos su mensaje a nuestros días, ¿verdad? El texto que me gustaría leer es el capítulo 37 del verso 1 al 14. Y es un poco largo la lectura, pero quédense conmigo, vamos a verlo en pedazos, ¿no? Y vamos a hacer algunas observaciones a lo largo del camino. Vamos a comenzar. Ezequiel 37, versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Bueno, vamos a detenernos aquí y vamos a observar algunas cuantas cosas, ¿no? Aquí leyendo a Ezequiel versos 1 y 2 del capítulo 37, nos dice Ezequiel que el Espíritu de Jehová, otra forma de decir el Espíritu Santo, lo tomó y lo llevó, lo levantó y lo llevó a un lugar. Dice que fue un valle que estaba lleno de huesos. Entonces Ezequiel está experimentando aquí cierta visión, pero también está participando en esta visión, ¿verdad? El Espíritu se lo lleva y le dice que le hizo pasar cerca de ellos, es decir, de estos huesos. Y dice, yo me di cuenta que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, muy secos. Entonces podemos imaginarnos nosotros esta escena donde él está pasando y viendo todos estos huesos, ¿verdad? Bien. El verso 3 al verso 6 nos continúa relatando aquí la experiencia. Dice Ezequiel: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, cuando vemos el verso 3 al 6, es una situación algo interesante, ¿no? Dios le dice a Ezequiel que él debe profetizar sobre los huesos, verso 4. Es decir, debe predicar. Y aquí está una de las situaciones que nos ayuda a ver qué significa profetizar. Profetizar significa hablar las palabras de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Ezequiel debe hacer. Y él describe, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer. Dice que va a hacer entrar espíritu en ellos, verso 5, y les va a poner tendones y carne y piel. Y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero Ezequiel aquí está profetizando sobre estos huesos. Y ese es su mensaje. Dios los va a hacer revivir. Ahora vamos a seguir adelante en el verso 7. Dice Ezequiel en respuesta, verso 7, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba.
Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces aquí en esta parte vemos que Ezequiel hace como Dios le dice, ¿verdad? Él comienza a profetizar y de pronto se comienzan a armar ahí estos huesos con toda clase de tendones sobre ellos, carne subió y piel cubrió por encima de ellos. Pero hace algo falta. No había espíritu en ellos, dice el verso 8. Esa parte clave, ¿verdad? Y claro, la visión nos recuerda de Dios formando a Adán de la tierra en Génesis, ¿que no? Donde Dios forma el cuerpo, pero no tiene espíritu Adán hasta que Dios le sopla. Y aquí es algo semejante. Todos estos huesos comienzan a ser formados como un cuerpo, pero no hay espíritu en ellos todavía. Verso 9. Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, al final del verso 10 se nos dice que Ezequiel profetizó al espíritu. Ahora, esta palabra traducida aquí, espíritu, se puede traducir como viento, también se puede traducir como soplar o el soplo. Hay varias formas de entender esta palabra, entonces uno tiene que ver el contexto para ver cuál de las tres se está hablando aquí. En este caso es el espíritu para que entre en estos huesos y les haga vivir, porque hasta cierta forma no están vivos todavía. Están formados, tienen cuerpo ahora estos huesos, pero les falta el espíritu, el aliento de Dios. Y cuando Ezequiel comienza a profetizar, es cuando entra el espíritu en estos huesos. Y dice que ahora sí están vivos y son un ejército grande en extremo, verso 10. Ahora, hermanos, vamos a detenernos aquí un momento y hacernos la pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué le está diciendo Dios todo esto a Ezequiel? O, mejor dicho, ¿por qué le está demostrando todo esto? ¿Cuál es el punto de esta visión que está experimentando Ezequiel? El punto comienza en el verso 11, o más bien podemos decir la aplicación. Vamos a leer el verso 11. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Por qué está viendo Ezequiel todo esto? ¿Por qué le está mostrando Dios todo esto? Porque esta visión es como una parábola. Es un símbolo para comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Dios dice, pues Israel piensa que ellos son como estos huesos. Y de hecho, le dice, ¿verdad? Todos estos huesos son la casa de Israel. Verso 11. Y la razón por la cual son demostrados como huesos es porque ellos piensan que ya no hay esperanza, ¿verdad? Dicen, según Dios, ¿verdad? Él dice, que Israel dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. El punto es que en exilio, en cautiverio,
Israel había perdido su esperanza del futuro. No tenían esperanza. Ellos pensaban que estaban muertos, por decirlo así, que nunca iban a salir de Babilonia, que ahí iban a morir finalmente y que no había escape ninguno. Y Dios quiere comunicarle, no, no es así. Yo los voy a sacar de aquí. Yo voy a hacer revivir a mi nación, a mi pueblo. Y eso es lo que Dios le está comunicando por medio de esta visión, ¿verdad? Ahora sigamos adelante y veremos el verso 12. Dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Vemos este punto aquí, hermanos, muy interesante, porque Dios dice que los va a sacar de sus sepulcros. Pero en realidad no están muertos, solo que piensan que están como muertos, porque ya no hay esperanza. Van a quedar en Babilonia, según ellos. Entonces, cuando Dios los saca y los hace volver de nuevo a la tierra de Israel, Dios va a restaurar a su pueblo, a su tierra. Eso se ve como una resurrección, ¿que no? Porque Dios dice que los va a sacar de sus sepulcros. Ahora, si nos preguntamos a nosotros mismos si realmente estaban ellos muertos en sepulcros, tenemos que contestar que no. Es un símbolo nada más para describir su falta de esperanza y su resurrección, lo cual es verdaderamente ser llevados de nuevo a su tierra de Israel. Esa resurrección nada más resalta la restauración de Dios. Dios va a restaurar a su pueblo, lo va a llevar de nuevo a su tierra. Ese es el significado de esta visión. Ahora, si vemos finalmente el verso 14, aquí es la parte final de esta visión, por lo menos en esta parte podemos leerlo. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros, ¿verdad? Entonces esto habla de lo que Dios iba a hacer después al traer su pueblo de nuevo a la tierra de Israel. No solamente los va a restaurar a la tierra, pero los va a restaurar con su Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, entonces, en este texto profético, ¿cómo debemos aplicar estas palabras a nosotros hoy en día? A la audiencia más extendida, a nosotros hoy en día, ¿qué mensaje tiene este texto bíblico para mí, para usted, para nosotros? ¿Cómo lo debemos entender? Claro que no todo aquí puede aplicarse a nosotros, porque nosotros no estamos en Babilonia. Nosotros no somos el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Dios no nos va a restaurar a nosotros, cristianos viviendo hoy, a la tierra de Israel, no. Pero el principio de restauración, de Dios poder tomar algo sin esperanza, algo que está como muerto, podemos decir. Eso es algo que sí podemos aplicar a nosotros. En otras palabras, podemos aplicar esta verdad, este principio. Dios todavía nos puede restaurar a nosotros. ¿Qué más? Otra verdad que podemos aplicar a nosotros aquí es que el Espíritu Santo es aquel quien nos restaura. Así como el Espíritu iba a restaurar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios también envía su Espíritu para hacernos su pueblo,
para vivir en nosotros, para habitar en nosotros. Así que nuestra restauración es por medio del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Y también podemos aplicar tal vez a nosotros otra idea. Y eso es que Dios siempre conserva, protege a su pueblo. Como su pueblo, nosotros gozamos del cuidado de Dios sobre nosotros y de nosotros, así como el pueblo de Israel en en el Antiguo Testamento. Somos el pueblo de Dios, así como ellos lo eran. Dios nos restaura a nosotros, así como restauró a ellos, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el punto aquí que quiero hacer con esta demuestra, viendo a este pasaje bíblico, es simplemente que cuando estamos leyendo los profetas del Antiguo Testamento, tenemos que hacer una observación, que Israel del Antiguo Testamento era el pueblo destinatario original que recibió cada uno de los profetas. Pero luego nosotros podemos analizar esos textos y tomar y sacar verdades de ese texto. Podemos ver cuáles son los principios y las verdades y las ideas. Y esas son eternas y las aplicamos a nosotros. No todo de Israel en el Antiguo Testamento se aplica a nosotros, pues no somos el mismo pueblo. Otra vez, Dios no nos va a restaurar a nosotros a la tierra de Israel, pero sí puede restaurar quienes somos. Restaurar y renovar nuestros corazones y enviarnos el Espíritu Santo y recordarnos que somos el pueblo adquirido, especial y precioso para Dios. Entonces, cuando estamos estudiando un texto profético o cualquier texto, en verdad podemos hacer lo mismo. Ver cuáles son estos principios, las ideas, las verdades que se están enseñando en cualquier texto y sacar esas y aplicarlas a nosotros mismos. Entonces, toda la Biblia, ciertamente los profetas, se aplican a nosotros de esta manera. Tomamos esas verdades, principios e ideas y las aplicamos a nosotros, los cristianos viviendo hoy en día. Porque es verdad, ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y los profetas contienen un mensaje para nosotros tal como lo tuvieron para Israel del Antiguo Testamento. Tenemos que ver cuáles son estas ideas y los principios y verdades, lecciones, y sacarlas y aplicarlas a nuestro día, hoy en día. Muy bien, hermanos, espero que esta lección nos ayude para seguir comprendiendo un poco mejor la forma en cómo aplicar los profetas a nosotros hoy en día. Espero que les ayude esta lección, que el Señor les bendiga y como siempre, hermanos, gracia y paz.